Hola. Muy buenas, chicos y chicas. Me presento para los que todavía no me conozcáis. Me llamo y me llaman el profesor ingeniero, así escrito con doble S, ingeniero. Bueno, este vídeo os diré que para los que estéis empezando ahora con trigonometría y digáis, ¿qué cojones? ¿Qué es esto? Que no entiendo nada, trigonometría, círculos, radianes, pi, no sé qué. Os voy a explicar un vídeo ahora mismo que creo que yo habría pagado a vuestra edad para tener este vídeo, porque seguramente lo vayáis a entender muy bien, ¿vale? Después de este vídeo. Y haré ejercicios también. Así que estaros muy atentos y abrir vuestras mentes. La trigonometría, en primer lugar, os diré que está relacionada con la medición de ángulos. Sirve para poder medir ángulos, historias de triángulos y esas cosas que os ponen. Y os diré que si no es la rama más importante de la matemática, sí que os diré que es maravillosa, es la más bonita. Bueno, yo estoy enamorado, es hablar de trigonometría y no sé qué. Bueno, os voy a empezar a explicar. En primer lugar, me voy a pintar la circunferencia trigonométrica, como la llamo yo. Bueno, ya habéis visto que no las hago muy bien, pero no está, tampoco está muy mal. Es un término medio. Como dicen en mi pueblo, 0 grados, ni frío ni calor. Vale. Entonces, ¿cómo empezar un manual de trigonometría? Pues me voy a pintar un ángulo cualquiera. Por ejemplo, decidme un ángulo. Tú, Juanito, dime un ángulo. 30 grados. Perfecto, pues 30 grados. Gracias, Juanito. Tienes un punto más en la evaluación continua. 30 grados, ¿vale? Alfa es 30 grados. Esto vale cualquier ángulo, ¿vale? Pero os lo voy a explicar con 30 grados. Y luego veremos ejemplos con otros ángulos. Vale. Entonces, me pinto un triángulo donde toca con la esfera. Le hago aquí el cateto opuesto, ¿vale? Entonces, este sería mi triángulo rectángulo. Rectángulo porque los catetos contiguo al ángulo y opuesto al ángulo forman 90 grados, ¿veis? Por eso es un triángulo rectángulo. Vale. Os diré que mi circunferencia trigonométrica... Bueno, para empezar diréis, ¿qué cojones es la circunferencia trigonométrica? Simplemente es un método para explicar bien la trigonometría, nada más. Luego se aplica a otras cosas, pero con la circunferencia trigonométrica se puede entender muy bien. Os voy a decir que el radio de esta circunferencia, es decir, esta distancia, el radio desde aquí hasta aquí, ¿veis? Esto es el radio, mide 1. 1 metro, 1 centímetro, 1. En las unidades que estemos trabajando. Entonces, se definen varias funciones. El seno del ángulo. ¿Qué es el seno de alfa? Vale. Ya sé que al principio os hace gracia, que si es una tetita, que si no sé qué, pero no. El seno es simplemente el cateto opuesto al ángulo. ¿Por qué a este ángulo? Porque sí, es al ángulo que va desde el origen, ¿vale? Es al ángulo de la hipotenusa con el cateto que toca con el origen, ¿vale? Donde el origen es donde se cortan los ejes, ¿vale? Entonces, el seno de este ángulo, ¿vale? El seno de alfa también podría calcular el seno de este ángulo. Y sería, luego os lo explico, pero vamos, lo vamos a hacer ahora el seno de alfa. Pues es el cateto opuesto, este de aquí, que le voy a llamar A. Es A entre la hipotenusa, que la hipotenusa es la diagonal, ¿vale? Entre C. La que no está unida, la que no toca por ningún lado el ángulo de 90 grados, ¿veis? Aquí está el ángulo de 90 grados, entonces la hipotenusa no toca el ángulo de 90 grados, es esta de aquí. Vale. Luego hay otra función que es el coseno de alfa, que es el cateto contiguo al ángulo, es decir, el cateto que toca con el ángulo del cual estamos calculando su coseno. Es decir, le voy a llamar B, pues será B entre la hipotenusa, B entre C, ¿vale? Bueno, sabéis que B mide 1, ¿no? Bueno, no mide 1, perdonad. 1 mide el radio, pero B es más pequeño que 1. Fijaos, B llega solo hasta aquí. 1 sería si llegase hasta el final. Es casi 1, pero no es 1 por este cachito, ¿veis? Vale, luego se define otra función que se llama tangente del ángulo, que es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Así se define, es el cateto opuesto
entre el cateto contiguo. Ese es el seno de alfa, ¿vale? Luego os lo voy a explicar con este otro ángulo que le voy a llamar beta. Muy bien. Vamos mejorando. Entonces, si la tangente de alfa es el seno entre el coseno, es a partido de c, que es el seno, ¿veis? Entre el coseno, que es b partido de c. Entonces, si os fijáis, las c's se me van una con la otra y me queda que la tangente de alfa es a partido de b. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto a alfa, que es el cateto A, entre el cateto contiguo a alfa, que es el cateto B. ¿Veis? Esto son unas funciones que os tenéis que aprender de memoria, ¿vale? La función seno y la función coseno, ya iréis entendiendo más cosas, como que son periódicas. Bueno, os lo voy a explicar también en este vídeo, ¿vale? Muchas cosas hay que aprender del seno y del coseno. Entonces, os diré, se definen cuadrantes, ¿vale? Este es el primer cuadrante. Si tenemos los ejes, este es el eje Y y este es el eje X, ¿vale? ¿Lo veis? Este es el eje X y este es el eje Y, los típicos ejes de coordenadas de un sistema bidimensional que habéis visto siempre. El cuadrante contenido en el eje X y positivo, arriba a la derecha, vamos a llamarle el cuadrante 1, ¿vale? Este de aquí es el cuadrante 1. Y vamos yendo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Este es el 2, este es el 3 y este es el 4, son los cuadrantes. Entonces, si os fijáis, este ángulo es de 30 grados, ¿vale? Tenéis que saber que el coseno es positivo a la derecha del eje Y, es decir, el coseno, lo voy a poner en azul, el coseno es positivo aquí, en el cuadrante 1, y es positivo en el cuadrante 4. ¿Por qué? Porque es positivo a la derecha del eje Y, es decir, en esta mitad, tanto en el cateto, tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 4, ¿veis? El positivo que he puesto en azul. Sin embargo, el seno, bueno, y negativo en el otro lado, claro, si en uno es positivo, en el otro es negativo, ¿vale? Y el seno es positivo arriba, por encima del eje X, ¿vale? El seno es positivo en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, y es negativo en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, ¿vale? Así va el seno. Porque son unas funciones que, bueno, luego gráficamente os voy a explicar por qué es positivo, por qué es negativo y qué es todo esto, ¿vale? Y luego con los problemas lo vais a entender mucho mejor. Entonces, en primer lugar, ya os he explicado esto, ahora os voy a enseñar alguna aplicación práctica de cómo se puede calcular un ángulo, cómo se puede calcular un cateto si tenemos otros, ¿vale? Si por ejemplo lo hubiese hecho del ángulo beta, entonces el seno de beta, por ejemplo, ¿lo veis aquí? El seno de beta es cateto opuesto a beta entre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto a beta? Es este, es B. Y el contiguo es A, pues es B entre A. ¿Y cuál es el coseno de beta? Es cateto contiguo, no, perdonad, que me he colado, es coseno de beta es cateto opuesto B entre hipotenusa, entre C, no entre A, entre C. Y el coseno de beta es cateto contiguo A entre hipotenusa, entre C, ¿veis? Entonces, la tangente de beta, pues es el seno de beta entre el coseno de beta, que me queda B partido de A, ¿vale? Si os fijáis, es justo al revés que con el ángulo alfa, ¿vale? De hecho, como sabemos que este es un ángulo recto, es de 90 grados, pues si este es de 30, como sabemos que los tres tienen que sumar 180, 90 y 30 son 120, entonces beta tiene que ser obligatoriamente 60 grados, ¿vale? Beta 60 grados. Si tú haces con la calculadora el coseno de beta, por ejemplo, el coseno de beta es este de aquí, es el cateto contiguo. Entonces, si lo haces con la calculadora, coseno de 60 me va a salir un número, pero si haces el seno de alfa, como el seno de alfa es el cateto opuesto, también es este de aquí, me va a salir el mismo número. Por lo tanto, el coseno de 60 y el seno de 30 son el mismo. Y lo mismo pasa al revés. El seno de 60 es el cateto opuesto, que es este de aquí, tiene que ser igual que el coseno de 30, que es el que está aquí, ¿vale? Eso lo tenéis que entender. Por lo tanto, coseno de 60 tiene que ser igual al seno de 30 y el coseno de 30 tiene que ser igual al seno de 60. ¿Vale? Por ejemplo, pasa con otros ángulos. Si os fijáis, para que lo entendáis, el coseno de 60, este que estoy marcando aquí,
Si nos vamos aquí, 60, el coseno es el contiguo, es este aquí. El seno de 30 es este de aquí, pues el seno es el opuesto, pues también es este de aquí. Por lo tanto, las dos barras rojas son las mismas, ¿veis? Por eso son iguales. Es lo que quiero que entendáis, tan importante y tan trascendente. Vale. Si me hubiese pintado el ángulo aquí, por ejemplo, este de aquí, bueno, deciros que aquí el coseno de alfa está en el primer cuadrante, fijaos, coseno es positivo, ¿veis? Si os fijáis, el coseno es el cateto opuesto, es el cateto contiguo, es este de aquí, es beta. Si esto es un eje de coordenadas y x, mirad, los valores que estén a la derecha, hacia la derecha son positivos, porque van en la x positiva. Si este es el origen, es la coordenada 0, 0, ¿verdad? Entonces cualquier punto que vaya hacia acá es positivo, y cualquier punto que vaya hacia arriba es positivo, y si va hacia abajo o hacia la izquierda, pues serán negativos. Por tanto, el coseno va hacia acá, es positivo, el cateto contiguo, el seno va hacia arriba, es positivo, los dos son positivos. Si yo me voy, por ejemplo, a este de aquí, y pongo este ángulo, por ejemplo, este ángulo lo mido desde el eje X, ¿vale? Lo mido desde aquí, así, ¿vale? Por ejemplo, si cojo esto de 30 grados, el pequeñito, el grande, pues son 180 que hay hasta aquí, más 30, son 210 grados, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en este cuadrante, este sería el triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados, el coseno de 30, este ángulo de aquí es 30, a ver, nos fijamos que 210 es hasta aquí, pero una vez cogemos nuestro triángulo rectángulo, ya cogemos el pequeñito este que hay aquí, y su ángulo son 30 grados. Entonces, el coseno de 30 es el contiguo, este de aquí, y el seno de 30 es el opuesto, es este de aquí. Si os fijáis, el coseno desde el origen va hacia la izquierda, por eso es negativo, ¿veis? Y el seno desde el origen va hacia abajo, por eso es negativo, porque va en el sentido negativo de la Y, ¿vale? Positivo es en la misma dirección que hacia donde he puesto la flecha. Vale, me alegro que lo entendáis. Como os podéis dar cuenta, este triángulo es el mismo que el otro, lo que pasa que aquí el coseno es positivo y aquí el coseno es negativo. Pues si este vale B, este vale menos B. Y si este valía A, pues este será menos A. ¿Lo entendéis? Vale. No quiero que haya dudas al respecto. Por ejemplo, si me dan este triángulo, a ver, lo voy a pintar aquí. Me dan este triángulo, ¿vale? Bueno, también supongo que os sabréis el teorema del cuadrado de los catetos, es el teorema de Pitágoras, es muy importante. Es, si tenemos tres catetos, A, B y C, ¿vale? Sabéis que C al cuadrado, que es la hipotenusa, tiene que ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Esta es una identidad muy, muy, muy importante que os tenéis que saber, ¿vale? Siempre la vais a utilizar en toda vuestra vida. Siempre, hasta para cagar en el baño. La necesitáis, claro, cuando cogéis el papel, eso sigue una función distribución trigonométrica, obviamente, ya lo sabíais. No quiero infravaloraros. Vale, si por ejemplo me dicen que B vale 4, ¿vale? Me dicen que A vale 3, entonces sabemos que esto es rectángulo en 90 grados. Quiero calcular estos ángulos, alfa y beta, y quiero calcular C. Bueno, pues con esta formulita aquí puedo calcular C. Si C cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado, entonces C es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Veis? Simplemente he hecho raíz en un lado y en el otro. Me queda raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Me queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 son 25, la raíz de 25 son 5, ¿vale? Por lo tanto, C vale 5. Calculado está. Luego sabemos que el seno de alfa, por ejemplo, es... ¿Cuánto vale el seno de alfa? Pues vale cateto opuesto, es decir, el cateto B, es decir, 4, entre la hipotenusa, C, entre 5. Podemos calcular también el seno de beta. El seno de beta será el cateto opuesto a beta, que es decir, A, que es 3, entre la hipotenusa, entre 3 quintos. Con la calculadora se puede calcular alfa y beta. Lo podríamos haber hecho con el coseno también.
Pues ¿cómo lo habríamos hecho con el coseno? Pues me pinto el coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto contiguo alfa, es decir, 3 entre la hipotenusa, entre 5. Y el coseno de beta es el cateto contiguo a beta, es decir, 4 entre la hipotenusa, entre 5. Y si lo hacéis con la calculadora, os va a salir lo mismo, ya veréis. Seno de alfa es igual a 4 quintos. ¿Cómo calculo alfa? Pues hago el arcoseno de 4 quintos. Alfa se despeja como arcoseno de 4 quintos. Y esto se hace con la calculadora obligatoriamente, ¿vale? Arcoseno de 4 quintos. Arcoseno. Me sale 53,13 grados. Pues alfa me sale 53,13 grados. Y podría calcular beta, pues o de esta expresión de aquí, o de esta, o simplemente sabiendo que los tres ángulos suman 180 grados. Como os fijáis, es muy versátil, ¿vale? Se puede calcular de muchas maneras. Lo voy a calcular con la calculadora beta, pues por ejemplo con coseno de beta. Pues beta será el arcocoseno de 4 quintos, que me sale 36,9 grados. Claro, 36,97 grados. Claro, si sumáis ahora alfa más beta, me sale 90 grados. Más los otros 90 del ángulo recto, 180. Todo encaja. Bueno, voy a acabar este ejercicio ya por dado, es muy denso. Voy a continuar otro con ejercicios y con más explicaciones, ¿vale? Lo hago en otro vídeo, pero no os perdáis el próximo episodio, más emocionante, más bonito.